Hola, buenos días con todos y muy bienvenidos. Muy bienvenidos a todos. Damos un minuto más a los demás que quieren unirse, ¿sí? Y después vamos a empezar. Muy bienvenidos. Bueno, en el mientras que esperamos algunos minutos, una vez más, bienvenido. Ahora entonces le recuerdo que podemos interagir un poco, interactuar con distintas maneras y alguien está intentando justamente, hola, somos nosotros, a utilizar nuestra chat, justamente. Pueden utilizar la chat que encuentran arriba a la derecha para poder comunicar con nosotros, ¿sí? Pueden escribir. Tienen también la posibilidad de poner preguntas en un question and answer y también pueden justamente levantar las manos para prenotarse, para reservarse para pregunta. So for the one coming, this same webinar will be just in Spanish, yeah, to for the full seminar, yeah, I imagine everyone is fluent in Spanish, so very welcome. Bienvenidos con todos y empezamos en un minuto. Ok, bueno, pensó que podemos empezar. Bueno, le voy a compartir la pantalla por completo. Entonces, una vez más, muy bienvenidos con todos. Esto webinar, como alguien de ustedes ya lo conoce, es parte de la serie de webinar que el Grupo de Acción de Finanza Verde Inclusiva y Climáticamente Inteligente de la Plataforma Europea de la Microfinanza organiza cada 2 semanas, ¿sí? Esto es una primeras de hacerlo no en inglés, entonces también es una experiencia para nosotros en este marco. Y entonces muchas gracias por su confianza para participar. Como le estaba diciendo, tenemos distintas posibilidades para poder interactuar. Pueden utilizar la chat arriba o pueden utilizar la question and answer. Pueden también levantar las manos para hacer preguntas. La idea es que vamos a hacer un webinar de unos 25 minutos, media hora, y después vamos a recompilar todas las preguntas al final. Vamos a tener, pienso, como hasta unos 20 minutos para poder contestar a todas las preguntas al final. Entonces, por favor, nos escriben, se reserven y claramente podrán intervenir para presentar sus preguntas directamente. Ok, empezando. Hoy vamos a hablar, Jesús Díaz, buen día, que es aquí con nosotros, va a presentarnos un tema que pienso que es de muy gran interés para todo el mundo, que es el tema de la finanza verde inclusiva para pequeños productores, ¿sí? Esto con un enfoque particular de lo que va a contarnos Jesús, que es sobre el caso de Perú, ¿sí? Experiencia que se han hecho y cuáles aparecen como oportunidades muy interesantes para un futuro muy cercano, ¿sí? Bueno, claramente es una temática que para el Grupo de Acción de Finanza Verde muy interesante, ¿sí? Porque uno de los pilares claves de lo que como nosotros entendimos la finanza verde inclusiva, que es justamente
ver cómo se pueden entregar mejor servicios financieros y no financieros a pequeños productores para permitirle de reducir su vulnerabilidad climática y a mejorar su productividad y al mismo tiempo justamente cuidarlos de los ecosistemas. Ahora le recuerdo justamente es el grupo de finanza verde inclusiva climáticamente inteligente. Es un grupo de acción, ¿sí? Que fue fundado en 2013 en Berlín, ¿sí? Y es con lo que pensamos que es de más interés del grupo es que es unique multi-stakeholder. Significa justamente esto es un grupo que es formado de distintas instituciones y personas que representan inversionistas, académicos, consultorías, soluciones de software, network, entonces redes, también instituciones microfinancieras, estamos expandiéndose acerca de instituciones microfinancieras y hasta ahora tenemos como 90 miembros, más de 90 miembros, tenemos otros 60 que quieren justamente unirse de más de 60 instituciones. Está coordinado para Italia, Real Pecarillo, de EDERA, el Instituto de Advanced Sustainability Studies, que está acá en Berlín, y para mí, Davide. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Sí? Bueno, el objetivo justamente del grupo de acción es ser una plataforma donde distintos actores se pueden encontrar para discutir de cuáles son los desafíos, ¿sí? Y las estrategias para avanzar en las finanzas verdes inclusivas, ¿sí? A mejorar el conocimiento de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho, de lo que funcionó, de lo que no funcionó, justamente para desarrollar acciones conjuntas y cooperaciones contra las distintas partes. Como parte de esta misión, lo que tenemos de nuestra misión también es de trabajar conjuntos con todos nuestros miembros para desarrollar lo que son herramientas, indicadores, ¿sí? Que pueden ayudar a ver herramientas que son, nos hicimos un cuadros claves, un cuadro de referencia para el sector de la finanza verde inclusiva. Además, justamente nos enfocamos al desarrollo de conocimiento, publicaciones, entrenamientos, etc. Lo que hemos hecho hasta ahora, como alguien de ustedes ya nos conoce, hemos desarrollado hace ya el 2014 una herramienta que llamamos el Green Index, ¿sí? Que es una herramienta de medición medioambiental para el sector de la finanza inclusiva que permite de comprender el nivel de avance de las instituciones financieras con respecto a su estrategia verde y definir cuáles son las brechas y también un plan de acción, ¿sí? Eso se ha hecho en 2014, se renovó en 2016 y ahora estamos, le muestro en un instante, desarrollando la nueva versión. Tenemos un catálogo, ¿sí? Catálogos de productos de energía verdes hemos desarrollado, participamos a eventos, a comités científicos, hacemos formaciones, hemos hecho distintas publicaciones de e-learning. Desde el año pasado hemos empezado una actividad mucho más intensa de los años antes y acá miran a la derecha algunas de las actividades que son ongoing. Primero estamos desarrollando la versión 3.0 de esto Green Index, que ya es parte del SPI4 de Ceres, ¿sí? Ya es parte de lo que son las auditorías de performance social, pero va a ser desde este año, lo estamos trabajando en conjunto con la SPTF, la Social Performance Task Force, que Ceres también, va a ser parte de los indicadores, decimos, estándares de desempeño medioambiental universales para el desempeño social de la Social Performance Task Force. Vamos a ver más en algunas semanas y meses. Hemos desarrollado una biblioteca en línea donde pueden encontrar, bueno, todo lo que hemos visto nosotros como documento relevante, que sean académico y no, para las finanzas verdes e inclusivas. Tenemos ya recompilado más de 600 documentos y vamos a abrirle este mes de marzo. Todos van a recibir una invitación por esto. Estamos construyendo un project map donde todos los miembros van a participar, pero ustedes también, otros pueden participar para hacer un mapeo de todos los proyectos verdes que se están pasando en el mundo, de cuáles son los desafíos y los alcances. Estamos desarrollando una publicación que es State of the Art, entonces, donde se encuentra la finanzas verde inclusiva hoy, ¿sí? Para después definir eso basado sobre más de 1000 asesoramientos de desempeño medioambiental, para después definir publicaciones de cada 6 meses o cada año para medir el avance del sistema, del sector. Tenemos estructura para base de datos para hacer estado comparativo. Tenemos esa serie de webinar, ¿sí? Y entrenamiento en continuo. Y estamos justamente organizando eventos, como ya hemos hecho en noviembre, para poder favorecer el match
entre lo que es la demanda para financiamientos verde y decimos, el supply, entonces la capacidad de inversores para financiar financiamientos verdes. Entonces, era encontrar los inversionistas con las instituciones financieras. Si quieren participar, si piensa que en esto es interesante para ustedes y todavía no son parte del grupo de acción, por favor nos contacta, que es representante justamente de los grupos de acciones para la Plataforma Europea de Microfinanza, y podemos sentarnos a discutirnos de su inclusión en el grupo. Somos inclusivos en todas las partes. Bueno, antes de pasar la palabra a Jesús, que nos va a contar exactamente la temática de hoy, dos palabras. Tenemos esta serie de webinar, como saben. Estas series son relacionadas a finanzas verdes inclusivas. ¿Sí? Normalmente hacemos presentaciones cortas. Tenemos dos posibilidades. Entonces, por favor, vean si lo pueden interesar. Una más larga como hoy, de unos 45 minutos, y una más corta de unos 15 minutos. Todo lo que tienes experiencia o quieren compartir, que sean parte del grupo de acción o no parte del grupo de acción, por favor, nos dicen, estamos inclusivos en esto también, estamos acá para aprender de todas las partes. Entonces nos contacten, podemos ponerlo justamente en la lista de lo que pueden o quieren presentar. Para ya ponerle un poco un teaser, el próximo en 2 semanas tenemos Red de Camif, que nos va a contar de sus experiencias a nivel de red y las finanzas verdes inclusivas en Centroamérica. Ok, con esto me paro y voy a dejar las palabras justamente para Jesús. Entonces, Jesús va a hablarnos de las finanzas verdes inclusivas para pequeños productores en Perú, y experiencias y oportunidades. Y ahora te voy a pasar la pantalla, Jesús, simplemente como agenda. Vamos a discutir un estudio de caso, ¿sí? De lo que ya se pasó antes, ¿sí? Con un estudio de caso de Agrobanco, entonces las que funcionó bien, las lecciones aprendidas, y un estudio de lo que puede ser las oportunidades justamente de financiamiento para un tiempo corto, para ver qué se aprendió y cómo se pueden financiar mejor estos segmentos. Lo dejo con Jesús. Por favor, a ti la palabra, Jesús. Gracias. Muchas gracias, David. Buenos días con todos nuestros amigos en Latinoamérica. Good afternoon with my European friends. Les voy a presentar las oportunidades en financiamiento verde en Perú, algunas experiencias y también qué lecciones aprendidas o oportunidades tenemos. Entonces, esta va a ser una presentación corta. Vamos a presentar el contexto de los pequeños productores en el país, un estudio de caso de lo que fue el proyecto Banco Verde Agrobanco entre los años 2013 y 2017 en base a publicaciones, las perspectivas, algunas oportunidades de financiamiento en el sector agrario y en el sector forestal. Primero, el contexto. El Perú está dentro de Latinoamérica en una superficie que le presenta muchas ventajas comparativas. Está en el top 10 de países con mayor diversidad en el mundo. 87 de 117 zonas de vida están en el Perú. Tiene gran diversidad de ecosistemas y climas y una gran disponibilidad de recursos hídricos en comparación a otros países que también hacen agricultura. Esto se debe a la presencia de la cordillera de los Andes, que nos permite tener muchísimos climas, desde la zona del desierto en la costa del Perú, donde no hay lluvia y tienes oportunidad de producir cultivos todo el año, hasta la zona de los valles de la sierra y en la selva. En el Perú, la selva amazónica representa más del 50% de la superficie nacional y viene a ser una oportunidad muy importante para producir. Aquí debemos de tener en cuenta de que en nuestro país nuestra competencia con otros mercados no va a ser por volumen. La competencia tiene que ser por calidad, por variedad. Ya es muy conocido el caso del café. En el café, el Perú está entre los primeros lugares en producir cafés especiales, cafés de alta calidad, pero no podríamos competir por volumen porque no tenemos tanta superficie agrícola. El Perú tiene la ventaja comparativa de trabajar por calidad, por variedades, pero no podríamos competir por volumen. También debemos de conocer cuáles son las características de nuestro pequeño agricultor en el Perú.
En el Perú, el 80% de las unidades agrarias son menores a 5 hectáreas. Entonces, estamos hablando de productores que en su superficie de producción tienen menos de 5 hectáreas. Y el crédito agrario para estos productores, el crédito formal, el crédito otorgado por instituciones financieras, llega solo al 25%. El 75% de las otras unidades agropecuarias, de las otras chacras, producen a través del financiamiento de familiares, de tiendas, de bodegas y de prestamistas. Es decir, todo el financiamiento informal está en alrededor del 75% de la producción en Perú. De los 280.000 créditos agrarios que existen actualmente en Perú, 250.000 corresponden a créditos otorgados por microfinancieras. Es decir, de los 280.000 productores agrarios en Perú, 250.000 son microproductores. Y esos 250.000 representan ese 25% de créditos otorgados por el sistema formal, por las instituciones financieras. También el Perú tiene una limitación en información sobre agricultura. Es que no tiene diferenciado dentro de la información estadística un segmento sobre agricultura de subsistencia y agricultura que no es de subsistencia, agricultura comercial. Entonces, esa es una limitación que se debe de superar en algún momento. Los pequeños productores de subsistencia se considera que son menores de 1 hectárea. Entonces, aquí estaríamos hablando de productores que pueden acceder a financiamiento, que tienen una superficie de producción entre 1 a 5 hectáreas, por ejemplo. También veamos las oportunidades del crédito verde en agricultura. Los productos financieros verdes actualmente están basados en el financiamiento de tecnologías y prácticas sostenibles. Ya hay varias tecnologías, ya hay varias prácticas que han sido publicadas, que vamos a revisar también más adelante, y que permiten la gestión de riesgos sociales y ambientales en el portafolio de instituciones financieras. Si bien el Perú tiene muchos climas, también es muy vulnerable a la variabilidad del clima. Entonces, esa vulnerabilidad es mucho mayor en pequeños productores. Lo que se busca con los créditos verdes es reducir la vulnerabilidad de estos pequeños productores, de los clientes, ante estos eventos climáticos y ante eventos sociales. También uno de los objetivos de los créditos verdes en agricultura es mitigar los impactos negativos en la biodiversidad. Y esto no solamente se ve a través de los sistemas productivos que tienen impacto negativo en la biodiversidad, como es el caso de deforestación, la contaminación por químicos, la agricultura, sino también en la gestión de las cosechas. Si tenemos una alta una alta pérdida de cosechas, alrededor del 30% de la cosecha se pierde desde que sale al campo hasta que llega al mercado, entonces ahí también estamos haciendo un mal uso de la superficie de producción, porque en realidad esa merma post cosecha debería de ser menos. Y el primer objetivo es que se tiene que buscar que estos sistemas financiados sean rentables, que generen suficientes excedentes para cubrir los costos financieros de los créditos. Entonces, ese es uno de los objetivos de tener créditos verdes en agricultura. Vamos a revisar a modo de estudio de caso qué fue el proyecto Banco Verde de algunas publicaciones que están disponibles en Internet. La idea es obtener cuáles fueron las mejores prácticas del proyecto Banco Verde que se realizó entre los años 2013 y 2017 para ver una potencial réplica en otras instituciones financieras, ya sean de la región o del mundo. Para ello hemos revisado las memorias institucionales de Agrobanco del 2016, 2017, algunas presentaciones que hay en Internet, algunas publicaciones que realizó Agrobanco con la GIZ, con la cooperación alemana, como por ejemplo la publicación Agrobanco en Camino hacia un Banco Verde, o si no una publicación del año 2020, cómo financiar la gestión de paisajes sostenibles, experiencias del proyecto Banco Verde de Agrobanco. Dentro de los instrumentos que llegó a desarrollar Agrobanco están, en primer lugar, la política ambiental que ya establece un compromiso de la institución financiera en financiamiento sostenible, genera ya su primera lista de exclusión de financiamiento no sostenible, ya identificando actividades que causen deforestación, que causen impacto ambiental. También trabajó con su sistema de administración de riesgos sociales y ambientales, SUSARAS. Desarrollaron uno para el banco donde clasificaban a los créditos por nivel de riesgo socioambiental, tenían su propio checklist agrícola, ganadero y forestal,
Y estas dos herramientas ya son ampliamente difundidas, hay manuales de cómo implementarlos a través que han sido publicados por Banca Multilateral. Sin embargo, hay unas tres herramientas que el Banco Agropecuario llegó a desarrollar, que fueron también ad hoc. La primera fue la matriz de score ambiental. Esta herramienta les permitía clasificar a los créditos verdes según criterios de elegibilidad. Identificaba las prácticas sostenibles dentro de cada crédito para clasificarlos y darle un nivel de qué tan verde es ese crédito. También tuvieron un sistema de monitoreo, reporte y verificación para hacer el seguimiento a los créditos verdes. Este sistema les permitía también hacer un cálculo de cuáles eran los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero que se dejaban de emitir. Entonces, estos dos más, el último que era un aplicativo de consulta de deforestación. Aquí, por ejemplo, esta herramienta les permitía a los funcionarios de negocios, al salir a campo, georreferenciar los créditos en cada chacra y en cada superficie de explotación. Y luego, al consultar con Geobosques, que es una herramienta del Ministerio del Ambiente, podían identificar si es que esa zona había sido deforestada o no para otorgar los créditos. Estos tres últimos instrumentos, de acuerdo a la información de la memoria institucional, se llegaron a trabajar solo como pilotos, no se llegaron a aplicar de manera amplia en todos sus créditos. También Agrobanco desarrolló productos financieros verdes por cada subsector. En el subsector agricultura trabajaban con agricultura climáticamente inteligente, aquí están muchas prácticas de agricultura de conservación, conservación de suelos, trabajaban con cultivos con certificación de buenas prácticas agrícolas, trabajaban con sistemas agroforestales o con riego tecnificado. En el caso de ganadería, financiaban silvopasturas, ganadería sostenible de buenas prácticas de manufactura, o también con eficiencia energética a través de los biodigestores. En el caso del financiamiento forestal, dentro de su cartera estaba el manejo de forestal sostenible con la certificación FSC, programas de reforestación, créditos para actividad forestal maderable y créditos para actividad forestal no maderable. Entonces, estos productos financieros Agrobanco los llegó a poner dentro de su cartera de créditos verdes. Pero la experiencia que yo he visto que puede resaltarse más es que dentro de la cadena de valor donde tenemos el proceso de producción, transformación y comercialización, pudieron también armar un eslabón con los proveedores de insumos, con los proveedores de tecnologías. El sistema de producción no solamente era crédito, sino también tenían que otorgar asistencia técnica. Para la transformación, primera y segunda transformación, Agrobanco tenía una limitante, que solo podía financiar hasta la primera transformación en algunos casos, si es que el cultivo o el producto cosechado se tenía que comercializar así en el mercado, pero no podían llegar a la segunda transformación porque esto pertenecía y pertenece a otro sector, que es el sector de producción. Mientras que en la comercialización no solamente se financiaba para comercialización, sino para el tema de transporte o inclusive algunos esquemas de marca. Entonces, ¿cuál era la parte más importante aquí? Es la articulación. La articulación, por ejemplo, con algunos sectores de algunas instituciones del sector público. El MIDAGRI es el Ministerio de Agricultura en Perú, con ellos coordinaban los seguros agrarios, información técnica. Con el MINAM, el Ministerio del Ambiente, les permitía el acceso a su plataforma de geobosques para identificar deforestación. También trabajaban con ellos en la identificación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Con el CERFOR pudieron desarrollar sus créditos forestales y con otras instituciones, ya sean locales, a través de municipios o gobiernos regionales, articulaban también para el cofinanciamiento de planes de negocios que eran financiamiento no reembolsable, subsidios del Estado, que pedían una contrapartida de los pequeños productores. Esta contrapartida era financiada por el Agrobanco. Y en los espacios donde no podía ingresar el sector público por el tamaño de las brechas que tenía esta cadena de valor, ya entraban la asistencia técnica que podían brindar algunos cooperantes. Estaban la cooperación holandesa, alemana, la cooperación americana, francesa. También Agrobanco llegó a desarrollar un modelo de esquema de fondeo verde donde podían disminuir el costo del fondeo de Agrobanco. Agrobanco se prestaba de banca de segundo piso para dar créditos de primer piso. Entonces, entre los créditos que desarrolló Agrobanco en fondeo fueron con la Agencia Francesa de Desarrollo y con KfW, que es el banco alemán.
Esto les permitía reducir sus costos de fondeo alrededor de 4 o 5%. Entonces, ya era una forma de disminuir la tasa de interés. Y también tenían subsidios. Los subsidios, por ejemplo, uno de los subsidios que indican en las publicaciones es un subsidio que obtuvieron de la Unión Europea que les permitía reducir su tasa de interés y también el costo de asistencia técnica. Entonces, la articulación es un espacio muy importante para las instituciones financieras porque les permite cerrar las brechas que tienen las cadenas de valor para tener una producción eficiente. Algunas perspectivas es que producto de todas estas actividades hay, por ejemplo, una iniciativa de ONU, Programa Medio Ambiente, con BNP Paribas, donde esta institución, por ejemplo, ya ha generado una plataforma en la cual se pueden identificar ya, en la evaluación de los créditos la sensibilidad climática, la capacidad de adaptación a eventos climáticos, hacen la verificación de los microcréditos verdes, verifican también los impactos en la conservación de la biodiversidad, identifican impactos positivos, negativos y te entregan flujos de caja detallados. Entonces ya se está generando algunas tecnologías que permiten la evaluación de créditos, incluyendo ya parámetros sociales, ambientales y de impacto en la biodiversidad. Entonces ya hay algunas oportunidades para trabajar en este tema. Les voy a comentar también algunas oportunidades de financiamiento en el sector agrario y forestal, las brechas. Vamos a identificar algunas de las brechas de financiamiento. Primero, vamos a trabajar en un modelo de cadena de valor donde estoy separando como primera actividad el financiamiento para activos fijos e infraestructura. Entre los principales activos fijos e infraestructura verdes, por ejemplo, están los sistemas de riego, reservorios, mecanización, almacenes, invernaderos, biodigestores, siembra y cosecha de lluvia. El agroecoturismo también viene a ser una inversión importante. Y luego en la parte de producción de toda la cadena de valor, en la parte de producción hay buenas prácticas agrícolas, certificaciones, agroforestería. En el procesamiento primario, secadores solares, tratamiento de efluentes, selección, calibración. En la segunda transformación o industrialización, procesos de industrialización ecoeficientes, la gestión de residuos. O en la comercialización, ya identificar algunos procesos que permitan el acceso a mercados, la gestión de marcas ecológicas, la cadena de frío, transporte. En la cadena de valor pecuaria, por ejemplo, tienen sus propias necesidades de financiamiento. A nivel de activos fijos, mecanización, almacenes, biodigestores, plantas de ordeño eficientes, plantas de frío, plantas de transformación. En producción, buenas prácticas ganaderos, certificaciones, silvopasturas. En procesamiento primario, tratamiento de los productos de una manera eficiente, conservación de alimentos. La industrialización también de los productos pecuarios o los procesos de comercialización, que vienen también gestión de marcas ecológicas, transportes, cadena de frío. Aquí vamos a identificar cuáles son las oportunidades de inversión, hasta dónde ha llegado y dónde falta. Entonces vamos a primero trabajar, vamos a identificar cuáles son los aportes de capital que tiene esta cadena de valor. Entonces, vamos a trabajar desde abajo hacia arriba, primero el aporte propio de los pequeños productores, dónde están poniendo su dinero, crédito informal, dónde reciben crédito informal, crédito formal, dónde reciben crédito formal, subsidios públicos mediante programas del Estado y algunos subsidios de cooperantes para la inversión. Si vemos en activos fijos e infraestructura, vemos que tienen a través de proyectos públicos, a través de proyectos de cooperación, a través del crédito formal, opción de acceder a ese capital. Entonces, el crédito informal no entra mucho a nivel de financiamiento de activos fijos, infraestructura, no va con ese modelo de negocio. Para la producción, para los esquemas de producción, en agricultura, en pecuario, sí tenemos crédito formal, crédito informal, tenemos el aporte de subsidios públicos, aporte de subsidios de cooperantes. Para la primera transformación, el crédito formal como tal ya tiene algunas limitaciones, no entra en muchos casos porque más está centrado en la parte de producción, a veces no cubre la parte de primera transformación. En la parte de industrialización, para los pequeños productores, esta parte todavía es mucho más limitada. Los productores con sus propio capital han podido llegar hasta la primera transformación, la segunda transformación, donde le das mayor valor agregado a los pequeños, a la producción no está, el crédito informal tampoco llega, el crédito formal llega, pero para pequeños productores es muy limitado.
hay programas de subsidios públicos, algunos fondos concursables, y para el caso de la comercialización, cuando ya es llevarlo al mercado, ahí sí trabajamos con crédito formal, crédito informal y los aportes del propio productor. Entonces aquí una brecha que tenemos que superar donde debemos de promover el ingreso del financiamiento es en la parte de segunda transformación para darle un mayor valor a los productos que han sido cosechados y no cosecharlos como productos primarios. La cadena de valor forestal maderable. Les pongo el tema de madera porque el Perú, como les dije antes, tiene más del 50% de su superficie en bosques, entonces deben de generarse algunos esquemas de financiamiento en bosques. La cadena de valor forestal maderable comprende, primero, las actividades en bosque para obtener los árboles, la madera, está a través de plantaciones, a través de reforestación y a través de las concesiones estatales que otorga el país para aprovechamiento de madera. También tenemos la primera transformación. La primera transformación se da en el aserradero, donde llegan los troncos, madera rolliza se les llama, y salen tablas. Luego, la segunda transformación es la llegada de las tablas a la industria, a las carpinterías, para generar todos los productos finales que vemos ahí, pisos, puertas, parihuelas, puertas, aglomerados. Entonces, todos los productos que ya son de segunda transformación están aquí. Y aquí participan muy pequeños productores hasta industrias muy grandes. Y la última parte es en la comercialización, donde se llevan los productos finales a los mercados locales, mayoristas, y a mercados regionales de exportación. Oportunidades de financiamiento. Primero vamos a identificar cuáles son las características que requiere este financiamiento. En plantación, en reforestación, el plazo del crédito debe de ser de entre 8 a 20 años. Y este crédito de largo plazo necesita que las instituciones financieras tengan fondeo con esas características. No, la institución financiera no puede tener un fondeo de segundo piso de 5 años para prestarlo a 20 años. No calza, no se puede generar ese tipo. Entonces las instituciones financieras necesitan un fondeo de 15, 20 años para que puedan otorgar este tipo de créditos para plantaciones y reforestación. También, de acuerdo a algunos estudios, se necesita que la tasa de interés máxima sea de un 5% al hablar de créditos de tan amplio plazo. Y mayores a 5% ya la actividad se vuelve económicamente no viable. Los periodos de gracia deberían de ser, si es que se va a pagar con la misma plantación, de por lo menos de 8 años, hasta obtener un primer corte de madera, un primer raleo y para poder hacer algunos aportes para capital. Y los desembolsos deben de ser parciales en los primeros años, donde la instalación de la plantación no solamente requiere el financiamiento para el primer año, sino para los mantenimientos que se realizan el primer, segundo, tercer año. Mientras que en las concesiones forestales, estos créditos pueden ser de corto, mediano plazo. Una campaña forestal de aprovechamiento en bosques naturales es de 12 a 20 meses. Y debe de ser con montos acordes al tipo de aprovechamiento. Entonces, aquí estamos hablando, hay un estudio que indica que una empresa al ingresar a hacer aprovechamiento en bosques de selva baja necesita por lo menos unos $300,000 de inversión. Entonces, estamos hablando de créditos ya para medianas empresas. Estas empresas deben de trabajar no solamente con el crédito para ingreso a campo, sino también deben de disponer de tractores, camiones, equipos forestales, porque el aprovechamiento en bosques naturales, en estos bosques de tropicales, son de más o menos un árbol por hectárea. Estamos hablando de una baja densidad de corte de tala por hectárea. Estamos hablando de que se sacan 1 o 2 árboles por hectárea, no se saca mucha madera. Entonces aquí se tiene que trabajar sobre superficies amplias. Estamos hablando de superficies de alrededor de 10, 20, 30,000, 40,000 hectáreas. Hay un estudio de Forest, que es un proyecto de USAID, donde han identificado que la actividad en concesiones forestales es económicamente viable entre los 30,000 y 50,000 hectáreas. Entonces aquí estamos hablando de actividades donde tienen que ingresar empresas que puedan soportar ese tipo de manejo. Y también desarrollar, por ejemplo, algún modelo de financiamiento para las carreteras forestales por donde van a sacar la madera, porque las carreteras forestales, la primaria por lo menos, para el ingreso a las concesiones forestales es una carretera que tiene amplia duración, por ahí van a sacar varios años la madera. Y aquí me gustaría romper algunos de los mitos. Algunas
personas, muchas personas siempre dicen que las empresas forestales que trabajan en concesiones forestales causan deforestación. Yo creo que ese es un mito que se tiene que sacar porque con una densidad de hectárea, de tala, de un árbol por hectárea, no estás generando deforestación. Entonces, las instituciones financieras no deben de tener miedo de otorgar créditos a estas empresas que trabajan en concesiones forestales porque no están haciendo deforestación, más bien están haciendo un esquema de conservación de bosques al aprovechar esa parcela de la concesión, sacar los árboles que tienen las características para ser cosechados y luego esperar 20 años para ingresar nuevamente a esa misma superficie. Ese es el modelo de financiamiento forestal. Vamos a ver cómo va el aporte de capital en la cadena de valor forestal, maderable, para sacar madera. Primero, para activos e infraestructura, las empresas sí pueden, vienen dando su propio aporte de capital para el tema de activos fijos e infraestructura. Acá hablamos de los tractores, de los camiones, y también tienen acceso a crédito formal. Las instituciones financieras sí les prestan para adquirir esta maquinaria. Pero para la extracción, en general, la mayoría trabajan con su aporte propio o con el aporte que le dan algunos habilitadores. Habilitadores de crédito informal. El crédito formal no está aquí. Para la primera transformación, que es el trabajo en aserraderos, ahí sí hay crédito formal, crédito informal y los aportes propios con los que trabajan los mismos aserraderos. En la segunda transformación, trabajo de carpinterías, también ya hay subsidios públicos, hay algunos programas que favorecen a los carpinteros mediante fondos concursables, y en la parte de comercialización trabajan con crédito formal, crédito informal y los aportes propios. ¿Cuál es la principal brecha que se tiene que superar aquí? El ingreso del crédito formal para el aprovechamiento de los bosques, para el aprovechamiento de reforestaciones o plantaciones. En el Perú, la penetración de créditos para el aprovechamiento de bosques es mínima, no hay créditos, no hay un crédito forestal y las instituciones financieras más bien son reacias a este ingreso. Otras oportunidades de financiamiento están en las actividades forestales no maderables. Entonces, en las actividades forestales no maderables, ahí tenemos varias oportunidades, como por ejemplo la cosecha de aguaje, por ejemplo. El aguaje es un fruto que crece en unas palmeras en los bosques naturales, donde si las comunidades nativas pueden tener financiamiento, pueden hacer cosecha sostenible sin tener que tumbar la palmera y llevar estos frutos que tienen un gran valor. Otra oportunidad, por ejemplo, es la pesca ornamental. Yo tuve la oportunidad de ingresar a unas comunidades nativas donde hacían pesca de estos peces ornamentales para exportarlos a través de acuarios, pero este manejo dentro en las comunidades nativas es muy precario, solamente los tienen en bolsas durante varios días y la viabilidad, la vida de estos peces es corta porque no tienen un buen manejo. La pesca de productos cárnicos, por ejemplo, este es un paiche, ahí esta carne cuando se pesca en estas comunidades nativas, para sacarla de la comunidad nativa son 3 días de viaje en bote, y eso hace que se pierda mucha calidad de esta carne, se necesita inversión en cadena de frío. El ecoturismo, hay en la selva una gran oportunidad de promover el ecoturismo, ahí de verdad, en un ingreso, por ejemplo, que yo tuve, había una laguna que se llama el Imiría, donde se puede hacer pesca deportiva y es un espejo de agua, es realmente increíble. Otra oportunidad que le he puesto como no maderable, pero está más vinculado al tema maderable, es el carbón vegetal. El Perú tiene una característica, así entre paréntesis, en el tema culinario somos una potencia, se podría decir, y uno de los platos bandera en Perú es el pollo a la brasa. El pollo a las brasas es ampliamente consumido en Perú. El Perú, por ejemplo, en consumo de pollo per cápita tiene más de 60 kilos al año, entonces cada persona consume más o menos 60 kilos de pollo al año. De esa información se estima que en fiestas el 30% de todo el consumo de pollo en las épocas de fiestas, en los feriados, es pollo a la brasa. ¿Y el pollo a la brasa con qué se prepara? Con brasa, se prepara con carbón. Este carbón en el Perú usualmente es el de mejor calidad, se obtiene de algarrobos de la costa norte de un bosque seco en Perú, de la costa norte del Perú. El algarrobo es una especie en extinción, teniendo una superficie tan amplia forestal,
hay muchas especies que pueden ser alternativas al carbón de algarrobo. Entonces, esa es una oportunidad que se está desperdiciando en Perú. Hay una oportunidad de financiar la producción de carbón vegetal de manera sostenible. El financiamiento en actividades forestales no maderables es mínimo. Se necesita financiamiento con equipos para cosecha, arneses, por ejemplo, para cosechar el aguaje, cadena de frío, se necesitan embarcaciones y también camiones para transportar todos estos productos que salen de la selva con la cadena de frío para disminuir las mermas. Se necesita financiamiento para procesamiento primario, para procesamiento secundario, para la comercialización. Aquí se necesita financiamiento para todo y hay una gran oportunidad. No saben la cantidad de productos que se pueden obtener de los bosques naturales de manera sostenible y viene a ser una oportunidad que se las dejo ahora abiertas para que en un futuro se pueda promover este tipo de financiamiento. Bueno, yo creo que ya me extendí, estoy en el límite del tiempo, pero les agradezco la atención y quedo de ustedes. Vamos a las preguntas. Súper. Jesús, muchas gracias por esta presentación que me parece extremadamente rica y que toca muchos puntos, ¿no? Desde la producción agropecuaria al cuidado con el clima, a la generación de resiliencia, a lo que es la biodiversidad y también todo ese aspecto muy interesante que nos está presentando relacionados con toda la producción maderable, ¿sí? Yo diría, eh, justamente tenemos la oportunidad de ver aquí con nosotros Jesús, que es un gran experto de finanzas verdes inclusivas en América Latina, con específico en Perú. Entonces, antes que yo le ponga algunas preguntas, quizás que los dejo. Si alguien tiene pregunta, veo ya que hay una pregunta en la chat que nos dice Beatriz Morán, ¿sí? Nos dice cuál es el porcentaje del metálico en los proyectos en términos de la cofinanciación. ¿Qué nos significa para esto, Beatriz? ¿Quiere tomar las palabras? Puede abrir su micrófono si quiere preguntar. Beatriz, si quiere preguntarnos. Súper. Ya la vemos. Tienes el micrófono cerrado. Beatriz, ¿quiere preguntarnos para comprender mejor sus preguntas? ¿Sí? Bueno, ya sigo. Si alguien más quiere preguntar algo, por favor, nos escribe acá en la chat o levantas las manos, así que podemos darle la palabra, ¿sí? Para poder intervenir, quizás también para poder compartir, ¿no? Lo que son actividades o experiencias parecidas que han encontrado quizás en otros países también o relacionados con Perú. En el mientras que los tímidos se animan en las preguntas, le tengo una pregunta para Jesús. Jesús, una cosa que me estimuló mucho de tu presentación es las brechas que han evidenciado. Y ahora me enfoco antes que todo sobre la producción agropecuaria. Quisiera justamente lo que comprendo, las brechas más altas que se encontró es el soporte para la transformación de los productos, ¿sí? Entonces, que me imagino que estas son las brechas a nivel financiero, pero quizás también de otro tipo de soporte, que sean de capacitación, de entrenamiento, de maquinaria, de tecnología y algo más. Eso me estimula mucho porque, a decir, claramente sabemos que el interés más grande para un pequeño productor sería de poder vender un producto que no sea el producto primario, sería poder vender algo que tiene un valor añadido más grande, justamente, que pueda de verdad permitirle de progresar, ¿no? De generar no un pequeño margen. Esto, pero, ahora se encuentra como una de las brechas, decimos, más grandes en los soportes que le damos a los pequeños productores, entonces, o adentro de la cadena de valor. Entonces, me gustaría quizás tu comentario, tú que has visto un poco estos casos, de cómo podremos, ¿no? Soportar, decimos, de reducir esta brecha
¿no? Para de verdad no solo permitir a los productores de producir algo que nosotros podemos consumir, pero también de poder producir algo que ellos puedan generar un valor añadido por su familia y también por su propio desarrollo o el desarrollo de toda la comunidad relacionada. Gracias, David. Bueno, en el caso de superar estas limitaciones, estas brechas en la segunda transformación, deberíamos de tomar las experiencias exitosas que ya existen en este tema. Vamos, por ejemplo, al caso de los productores de café, de cacao. Ellos, al producir, no pueden comercializar su producto de manera independiente. Solos no van a poder. Entonces, aquí la forma en la que trabajan es a través de federaciones, de asociaciones. Esas asociaciones les permiten generar un valor agregado a sus productos, generar la marca para obtener mayores ingresos de su producción y comercializarla en mercados donde tengan mejor precio. Entonces, para superar esa brecha en el tema de transformación se debe de trabajar en un modelo de asociatividad. También respondiendo la pregunta de Beatriz Morán sobre el porcentaje de cofinanciamiento para los proyectos, ahí me refería, por ejemplo, a las oportunidades de dar el cofinanciamiento a fondos concursables en Perú. En Perú hay varios fondos concursables, uno de ellos, por ejemplo, es Agroideas, donde te piden el cofinanciamiento de esos proyectos entre 20 a 50% según los montos y se trabaja con asociaciones de productores. Otro fondo de concursables Agroideas, donde te piden también entre el 20 al 50%. Otros fondos están en los programas de Innovate del Ministerio de la Producción, los programas del PENIPA para pesca, los programas de Fondo Empleo. Entonces hay varios fondos que ya existen en el país, que son concursables, donde se necesita el cofinanciamiento, pero aunque parezca poco, un 20%, un 30% de cofinanciamiento para un pequeño productor, reunir esa cantidad viene a ser una limitante. Es por ello que las instituciones financieras deberían de apuntar a financiar ese cofinanciamiento y de esa manera reducen también el riesgo del crédito, porque tienen la certeza de que ese plan de negocio va a contar con una asistencia técnica que es otorgada por el Estado, con un subsidio que va a seguir a esa actividad financiada, donde van a poder tener un seguimiento no solamente del pequeño productor de la institución financiera, sino también del sector público mediante esa asistencia técnica. Gracias, gracias Jesús. Voy a tomar algunas preguntas acá. Hay muchas que se están poniendo. Una pregunta que nos hace Freddy García se dice, una de las dificultades que los pequeños productores que han instalado árboles en su predio agrícola es cuando quieren explotar y comercializar los árboles. ¿Sí? ¿De qué manera se les puede ayudar a los pequeños para que registren sus plantaciones? Hay algunas posibilidades, según tu estudio, Jesús. Sí, bueno, ahí tienen que trabajar directamente con la autoridad forestal, el CERFOR. La autoridad forestal ahí tiene algunos espacios para que puedan registrar sus plantaciones. Dentro de esta pregunta yo más bien veo que está más vinculado a un sistema agroforestal. Dentro de una chacra de café, de cacao, se pueden instalar algunas especies forestales para brindar sombra a los cultivos y tener mejor producción. Entonces, estas especies forestales podrían ser de aprovechamiento maderable, especies que se puedan cosechar a los 10, 15, 20 años. Mientras más densa es la madera, mientras más tiempo esté en el campo, mayor valor tiene en financiamiento. También dentro de la pregunta de Freddy García veo que dice cómo podemos acceder a fondeo de largo plazo. Bueno, ahí sí tienen que coordinar con algunas instituciones del sector público o alguna banca de fomento, donde estas sí brindan financiamiento. En el caso de Agrobanco de la Historia, por ejemplo, ahí veíamos que el crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo era para 8 o 10 años, el crédito de KfW en la publicación también sale que era un crédito para 18 años, entonces hay fondeo que puede llegar de largo plazo. Es importante revisar la disponibilidad de fondos verdes. Esos fondos verdes te otorgan no solamente la facilidad de obtener
crédito o fondeo de mediano o largo plazo, sino también te otorgan la posibilidad de acceder a algunos subsidios que son para asistencia técnica, para conservación. Por ahí yo creo que podríamos empujar el coche. Súper. Tengo acá otras preguntas que nos dice justamente Melissa, Melissa Cuevas nos dice justamente su interés en financiamiento para la adaptación, entonces adaptación al cambio climático. Me imagino justamente nos referimos. ¿El programa tiene informaciones sobre el porcentaje de proyectos que utilizaron el financiamiento para realizar medidas de adaptación al cambio climático en específico? ¿Se pueden saber cuántos de esos financiamientos eran por este enfoque específico o contribuyeron por este enfoque? Bueno, sí, yo creo que ahí es cuestión de realizar una revisión de las actividades que viene financiando las instituciones financieras y compararlas, hacer el match con las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que ya han sido identificadas por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente ya ha hecho una publicación el año 2018 donde ha identificado entre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático cerca de 100 vinculadas al sector agricultura forestal. Entre ellas, por ejemplo, los programas de sistemas agroforestales. Entonces, si yo estoy brindando financiamiento para actividades agroforestales, también estoy haciendo un aporte en financiamiento para actividades de mitigación, adaptación al cambio climático. Esa es una oportunidad que si yo hago explícito en mis reportes de sostenibilidad, en mis comunicaciones, me permite acceder a este fondeo verde del que mencionaba hace un momento. ¿Por qué? Porque ya tengo una actividad que tiene impacto en reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores, tiene impacto en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y te abre más bien las puertas para acceder a esos fondos verdes que actualmente están disponibles y que deberían de ser canalizados a través de instituciones financieras. Representa alguna oportunidad para eso. Exacto, entonces este punto que está tocando justamente Jesús, pienso, bueno, también acá en el grupo de acción lo vemos bastante, todo decimos, más allá también de Perú, todo, decimos, la discusión sobre cómo se pueden verificar, reportear que lo que se financia contribuye a algunos de los aspectos verdes, que es adaptación al cambio climático, promoción de biodiversidad, reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es uno, pienso, de los trabajos más interesantes para poder movilizar también el sector, porque los inversionistas para poder invertir necesitan haber algunos indicadores claramente y las instituciones también para poder medir su progreso tienen que poderlo hacer. Eso tienen que hacerlo de manera que se no sea demasiado, un costo demasiado. Eso también es toda una discusión, porque si tienes que hacer entrevistas, vistas de campo continuo y monitorear, esto claramente muchas veces decimos lo que se genera como beneficio se pierde como costo. En relación a esto, Walter Ciale nos está diciendo justamente cómo podríamos acceder a las herramientas de mediciones y monitorear el financiamiento verde. Me imagino que está haciendo justamente referimiento, es Walter de Central CIDE Rural de Perú, a las herramientas que se han desarrollado, pienso en Agrobanco, otra que usted está mencionando, o otras relacionadas. Dice, ¿hay la posibilidad de acceder a estas herramientas para medir y monitorear el financiamientos verdes o no? Sí, bueno, mira, dentro de lo que se desarrolló en Agrobanco, las publicaciones mencionan que se desarrollaron pilotos, no mencionan de que se apliquen actualmente, pero en la parte de perspectivas vimos que hay una plataforma de MEVA donde se hace una evaluación de indicadores de biodiversidad, de sensibilidad climática. Entonces, esa sí está a través del proyecto MEVA, por ejemplo, empujado por BNP Paribas, por YAPU. Entonces, ahí hay una oportunidad. Yo creo que ahí podríamos enviarle a Walter algunos links de acceso, de conexión a ese tipo de proyectos que permiten este tipo de evaluaciones en el crédito y reducen y gestionan ya el riesgo social y ambiental dentro de los créditos. Gracias. Por aquí, Yudel Hernández nos está poniendo una pregunta, pienso, también muy interesante. Nos dice, bueno, ¿crees que los pequeños productores del Perú pueden dedicarse a la producción forestal de largo plazo o está pensado para medianos o grandes productos? Es decir, debido a que los pequeños productores dan prioridad a la producción de corto plazo, ¿cómo cree que se pueden ajustar al modelo para que sea más viable para los pequeños productores? Y detrás de esas preguntas quiero aportarla. Es claro que
todo ese trabajo a la frontera agrícola, también de muchos pequeños productores, lo que está destruyendo la foresta, también con los conjuntos, los más grandes. Entonces, ¿cómo se puede haber incentivo para que esta transformación de producción anual pueda ser más un trabajo, decimos, de capitalización de la parcela agrícola, ¿sí? Adentro de un sistema forestal, o que sea agroforestal o que sea forestal de producción forestal? Entonces, ¿cómo se puede empujar esta producción de largo plazo o mediano plazo para pequeños productores, incluido todo lo que es la producción forestal, que para su definición los árboles necesitan tiempo para que, para que crezcan, para poderlo comercializar? Sí, yo creo que sí. Mira, si bien en la presentación que hice hablaba de que las concesiones forestales, por su modelo, por el modelo de negocio, necesitan la intervención de gran capital vinculado a medianas empresas, los pequeños productores sí pueden acceder y en realidad esa sería una herramienta para reducir la agricultura migratoria, la deforestación, que en el Perú es alrededor de 150.000 hectáreas deforestadas por año. Primero vamos a por qué ocurre esta deforestación. La deforestación de los pequeños productores ocurre por la agricultura migratoria. La agricultura migratoria ocurre porque los suelos donde están llevando los cultivos se agotan, ya no tienen nutrientes, ya no tienen qué aportar a los cultivos y es que se vuelven terrenos eriazos, se convierten en bosques secundarios. Entonces, la idea sería instalar algunos modelos de sistemas agroforestales que permitan la conservación del suelo, que también tengan un manejo de buenas prácticas agrícolas, para que evitemos que esa agricultura migratoria que ocurre por el agotamiento de los suelos siga ocurriendo. Entonces, si hay un esquema de financiamiento para pequeños productores para que trabajen en sistemas agroforestales o en pequeños macizos, donde la cosecha ya no viene a ser de 1 a 2 hectáreas, de 1 o 2 árboles por hectárea, sino viene a ser alrededor de 35 árboles por hectárea. Entonces ahí ya la producción forestal maderable viene a ser viable para pequeños productores y se convierte en un sistema de inversión de corto, mediano y largo plazo. Hay algunos modelos de producción forestal multiestratos, donde puedes sembrar diferentes especies, de especies forestales en mezcla con actividades agrícolas o pecuarias, donde cada año vas implementando algún esquema de cosecha de los primeros años cultivos, mientras va creciendo la especie forestal de mediana densidad y luego otra de alta densidad, y luego pasas a otros cultivos de mediano plazo, luego pasas a un sistema pecuario, cuando ya los árboles ya están más grandes, y al final puedes cosechar madera de mediana densidad al octavo, doceavo, quinceavo año, y la madera de alta densidad que tiene mayor valor en el mercado puedes cosecharla a partir del año 18, 20, 25. Entonces, hay modelos, hay esquemas multiestrato que se pueden implementar, que deben de ser desarrollados por las instituciones financieras, ya no financiar créditos de campaña solamente, sino empezar a pensar en créditos de mediano y largo plazo para pequeños productores, porque los pequeños productores, si les dan ese tipo de financiamiento, ya tendrían una herramienta más para que no sigan con el mismo modelo actual que es de deforestación, de agricultura migratoria, que al final daña la biodiversidad, daña su propia zona de cultivo y también no es sostenible, tiene una duración limitada. Exacto. Bueno, tomamos solo una reflexión que nos hace José, de nuestro compañero de Banco Adopem, José Méndez, y una pregunta, Georgina Vázquez, y después concluimos porque estamos arriba con el tiempo. Sé que esto, decimos, temática extremadamente interesante, podemos discutirlas para muchos tiempos, y le invito a todos los que están tan interesados en esto, de unirse a la discusión en el grupo de acción. Allá encuentran los correos, ¿sí? Se contactan por favor a Joana para preguntar si quieren unirse. Y la idea de este webinar es solo para darle unos conocimientos de algunas cosas que estamos manejando, empezar una discusión. El grupo de acción de finanzas climáticamente inteligentes verde, inclusive está para hacer este grupo de discusión donde todos los actores involucrados en la dinámica y el financiamiento decimos, de la transición es verde, la adaptación al cambio climático, pueden encontrarse para discutir, desarrollar estrategia y acciones conjuntas, así como herramienta conjunta. Entonces, todos son muy bienvenidos, por favor, se uniscan, que vamos a continuar, no a nivel de proceso de transformación de la financiero. Tomamos alguna reflexión de José Méndez, nuestros compañeros de Banco Adopem, que nos dice una cosa interesante. Voy a hacerlo corto de lo que está diciendo José, discúlpame si no lo reporto exactamente. Está mencionando que tienen una experiencia justamente de un financiamiento, ¿sí? Un ensayo de introducción de especies maderables
de valor comercial en cafetales y cacautales, ¿sí? Y al año 3 ya alcanzaron una altura de más o menos 7 metros, porque justamente un conjunto de fertilización, ellos se encuentran en República Dominicana, ¿sí? De cultivo porque estaba aprovechando justamente de los árboles. Entonces, toda esa sinergia entre la productividad de los árboles maderables o de los árboles frutales con lo que es la producción de cacao y café. Entonces, eso me parece un reporte de lo que está haciendo Banco de P muy interesante alineado a esa República Dominicana con respecto a lo que nos estaba presentando Jesús. Y me gusta mencionando los 3 años. Tenemos experiencia similar también en Centroamérica, donde esta idea de poder financiar hasta un mínimo de 3 años es muy importante porque permite justamente lo que es la inversión en cafetales y cacotales también, ¿sí? También un crédito de inversión. Típicamente los créditos normales se van a 1 año, 2 años, ya 3 instituciones financieras se encuentran con más desafío para hacerlo un crédito así, y porque justamente los expone también a más riesgo. Eso también relacionado a riesgo de refinanciamiento, porque también los inversionistas con mucha dificultad te hacen un refinanciamiento de cartera de 10, 15 años, normalmente son 3, 5 años o más. Entonces, estos de poder ver si podemos enfocarnos también a experiencia más, porque como dice justamente José, como está diciendo Jesús, si se basa en 3 años por lo mínimo, hay muy buenos resultados. Entonces, haber paciencia, de ver una transformación muy interesante que encontramos esto en Perú, en República Dominicana, en Centroamérica. Entonces, parece que puede ser una lección aprendida para las instituciones financieras y también para lo que quiera refinanciar las carteras verdes como una buena estrategia a ir más adelante del crédito de campaña. Última pregunta acá de Georgina Vázquez y después concluimos. Georgina Vázquez decimos poniendo un punto muy importante, es cómo manejan el tema de monitoreo, ¿sí? Encontrar resiliencia especialmente de pequeños productores para entregar información. Justamente, el hecho es si queremos reportar sobre un aumento de capacidad adaptativa, ¿sí? Y también de protección de la biodiversidad, esto necesita, bueno, una verificación al crédito, pero quizás también un monitoreo. Es decir, no es que se planta hoy y mañana se corta. Entonces hay de un lado un costo relacionado a hacer ese monitoreo y de otro lado también lo que está diciendo justamente nuestra compañera Georgina, sería justamente los pequeños productores también. ¿Se encuentran fácil para hacer un monitoreo en su finca o hay algunas problemáticas compartir su información, ¿sí? Con lo que hace el monitoreo? ¿Cuál es tu experiencia, Jesús, con esto, con el alcance del monitoreo? En el esquema de monitoreo no tengo una experiencia en campo que yo haya visto, pero sí he visto recomendaciones. Entonces, yo entiendo que debería de ser en un modelo muy parecido al esquema de fiscalización o auditorías que realizan las certificadoras que trabajan con pequeños productores. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con cultivos orgánicos, con cultivos con certificación Global Gap, una vez al año una certificadora va a venir al campo y va a verificar si yo estoy aplicando las buenas prácticas agrícolas, si mi personal está capacitado. Y los pequeños productores que hacen exportación saben eso y se preparan para recibir a los auditores. Entonces, ese modelo debería de ser en alguna manera adaptado a las instituciones financieras para que éstas hagan un monitoreo primero de su cartera, en el cual puedan tener sus datos de manera mensual o semanal o diario de cómo va el avance de colocaciones en créditos verdes. Y además deberían de implementar un esquema de auditoría anual o un esquema de visitas anuales en los cuales vayan a hacer unas visitas a campo, a una muestra de los créditos y verifiquen ahí si es que han tenido impactos positivos o negativos en el medio ambiente, si es que estos créditos han sido utilizados para lo que se ha fijado y también revisar con los productores para que los productores mismos sean conscientes de los impactos positivos de estas tecnologías o prácticas sostenibles que vienen siendo financiadas. Entonces, si se obtiene un esquema muy parecido a este de unas visitas anuales donde el pequeño productor ya sepa que van a venir y los espere, yo creo que así no solamente se va a hacer el esquema de seguimiento de impactos positivos y negativos, sino también los pequeños productores van a ser conscientes del impacto positivo que tienen sus actividades sostenibles en el campo. Entonces yo creo que por ahí se genera esa oportunidad.
Muchas gracias, Jesús. Pienso que con estos estamos justamente al final. Quiero también abrir quizás un punto sin ir en detalle. Hay todo un esquema que se ha experimentado, no mucho, pero que tiene bastante potencial también, y todo el hecho de pago para servicios medioambientales. Decía, hay algunos esquemas donde se desarrolló un sistema de monitoreo, donde hay un monitoreo después de un año de la implementación, y esto claramente tiene que ser subvencionado a trámite pago internacional o locales para servicios medioambientales, y si hay una verificación positiva, eso te paga un premio para tú cuidarte del trabajo del medio ambiente. Entonces tienes un incentivo para los productores de continuar a producir, decimos, discúlpame, a cuidar los árboles, y al mismo tiempo para mostrar justamente la implementación que se han hecho. Bueno, eso está muy, se ha visto en distintos estudios que hay resultados positivos y también negativos en esto. Entonces no quiero abrirme en detalle, es especialista, podemos haber charlas sobre esto. Entonces no es una solución a todo, pero algunas de las posibilidades que se experimentaron con resultados positivos y también negativos. Bueno, con esto diría que estamos con todo. He visto que hay una preguntas más. Vamos a tratar de contestarla justamente para correo. Derklin, muchas gracias por esto. Y claramente vamos también a enviar los videos. Estamos poniendo al día la página web del grupo de acción. Entonces, una vez que va a ser al día en algunos días o semana, le vamos a enviar también ese enlace. Todo va a ser puesto en la página web del grupo de acción. Si quieren continuar a trabajar con nosotros, a discutir sobre esto, desarrollar acciones conjuntas, por favor nos contacte directamente con Johanna, encuentra el correo allá abajo. Muchas gracias por su participación, su interés, todas las preguntas que nos permite también de generar más reflexión sobre estos temas que tan vital en este tiempo. Y un gracias muy, muy particular a Jesús, que nos ha compartido su experiencia de muchos años para allá, acá estamos en Berlín, allá en Perú, y que nos permite justamente de sintetizar en estos pocos minutos una experiencia de muchos años con muchas lecciones aprendidas, y le agradecemos mucho para su experiencia y capacidad compartida con nosotros. La esperamos a la próxima charla. Se recuerdan, en 2 semanas va a hablar Red Camip de la experiencia de cómo trabajar a nivel de red. Este caso va a ser centroamericano, para soportar una transición medioambiental, entonces financiamiento de soluciones tecnológicas, prácticas verdes, no solo instituciones para instituciones o países para países, más a nivel de red o de regiones, en este caso es Centroamérica. Entonces, para todos los que están interesados, lo esperamos en 2 semanas. Un abrazo con todos y muchas gracias por su participación.